¿Cómo lograron que este logo se hiciera tan mundialmente conocido? ¿Qué hizo Netflix para derrocar por completo un monopolio y revolucionar una industria en dos ocasiones? En 1997, las películas en DVD recién estaban llegando al mercado. Internet existía, sí, pero nadie sabía qué hacer con él, más allá de revisar un correo electrónico. Amazon apenas estaba vendiendo libros y Google estaba solamente en ideas. Si querías ver una película en tu casa, tenías una sola opción: alquilarla en Blockbuster y muchas veces no en DVD. Tocaba en VHS. Déjame en los comentarios si conociste un VHS. Un negocio que generaba miles de millones porque te cobraba por cada película que alquilabas. Y en su modelo de negocio, si te retrasabas en devolver la película, tenías una multa por cada día que te retrasaras en devolverla. ¿Era un monopolio? Sí, pero era todo lo que había en ese momento. Reed Hastings, uno de los creadores de Netflix, tenía 37 años cuando decidió crearlo. Él es matemático y científico de la computación. Había vendido su primera empresa, Pure Software, por $750 millones en 1997. Era la adquisición más grande en la historia de Silicon Valley hasta ese momento. Él no era exactamente el emprendedor típico de garaje que estaban surgiendo en ese momento. Él venía de una familia bastante adinerada. Nació en Boston, estudió en Stanford e hizo un año en Peace Corps en África. Pero según sus propias palabras, odiaba las ineficiencias y las multas de Blockbuster, que le parecían exactamente eso, una ineficiencia que castigaba a sus propios clientes. Mark Randolph, el otro fundador de Netflix, había estado en varias startups y tenía la capacidad de tomar conceptos de una industria y aplicarlos a otras completamente diferentes para implementar innovación. La historia oficial dice que Reed tuvo la idea de Netflix después de que Blockbuster le cobrara $40 por devolver tarde la película Apolo 13. Aunque esta historia suena curiosa, la verdad es que Mark reveló que esta historia era totalmente inventada por Reed, ya que él la creó para explicar el modelo de suscripción de Netflix de manera mucho más simple. Blockbuster incluso le pidió que dejara de contarla porque no podían encontrar la transacción en sus registros y eso les había afectado en su imagen reputacional. La historia real que Reed y Mark compartían vehículo y transporte de Santa Cruz hasta Sunny Valley. Son más o menos 57 kilómetros de distancia y esto lo hicieron durante 4 meses, ida y vuelta. En el trayecto lo que ellos hacían era hablar frecuentemente de negocios. Randolph quería aplicar el modelo de Amazon, pero para una categoría diferente de productos. Consideraron varias ideas: champú personalizado, comida para perros, incluso artículos deportivos. Pero cuando escucharon que los DVDs estaban llegando a integrarse en el mundo de las películas, en Estados Unidos quisieron enfocarse en esto. Los DVDs eran perfectos para la logística por correo. Eran compactos, eran livianos y no eran tan complejos a comparación de las cintas VHS, que eran mucho más pesadas, mucho más gruesas y caras de almacenar, sin mencionar que también se dañaban muy fácilmente por algún movimiento brusco. Para probar este concepto, compraron un CD de música y un sobre de felicitaciones. Colocaron el CD dentro del sobre y se lo enviaron a casa de Reed. Al día siguiente llegó intacto. Según entrevistas dadas por Mark, ese fue su aha moment. Netflix se lanzó oficialmente el 29 de agosto de 1997 en California, con 30 empleados y 925 títulos de películas disponibles, que eran casi todos los DVDs que se habían publicado en ese momento para las películas. Al principio cobraban por cada alquiler, como Blockbuster, pero en septiembre de 1999 introdujeron algo que sería su océano azul: una suscripción mensual sin fechas de vencimiento, sin multas y sin límites. Pagabas una tarifa fija y podías tener varios DVDs al tiempo y solo te enviaban el siguiente cuando devolvieras el anterior. Pero como en todo, los comienzos no fueron nada fácil. En el 2000, Netflix perdió $50 millones y tenían dificultades para llegar a 300,000 suscriptores. Habían cancelado su oferta inicial pública por el estallido de la burbuja de las .com. Ellos estaban buscando ayuda porque la necesitaban. Y aquí es donde se pone interesante, porque Netflix intentó venderse en 2 ocasiones antes de convertirse en lo que es hoy. Su primer rechazo fue Amazon, que todavía no era el gigante que conocemos, pero ya tenía ambiciones claras de ser la tienda de todo. Según palabras textuales de Reed, fueron una posilga, escritorios hechos de puertas viejas de madera, gente muy apretujada en lugares bastante pequeños y Jeff Bezos compartiendo oficina con 4 personas. Jeff les ofreció entre 14 y 16 millones de dólares por la empresa, pero en el vuelo de regreso evaluaron los pros y los contras. Al aterrizar, decidieron que iban a rechazar esta oferta. ¿Por qué? Porque Reed tenía el 70% de la empresa y simplemente
no quiso. Su intuición le decía que no era el camino correcto. El segundo rechazo es uno de los tal vez más conocidos y fue por Blockbuster. En septiembre del 2000, Netflix estaba en crisis. Había perdido $50 millones ese año. Había rechazado a Jeff Bezos y necesitaban capital. Estaban buscando un salvavidas porque iban a quebrar. Durante meses, ellos les habían estado pidiendo una reunión a Blockbuster y finalmente John, el CEO de la empresa, accedió a reunirse con ellos. Pero había un problema porque la reunión que John les había dado era al día siguiente a las 11:30 de la mañana en Dallas. Netflix estaba en California. Era físicamente imposible llegar a tiempo por tierra. Hagamos una pausa por un momento y contemplemos la pura arrogancia de esta oferta, escribe Mark en su libro. Blockbuster finalmente aceptó una reunión después de que alguien se la solicitara durante meses, pero lo hizo en un momento y lugar donde era prácticamente imposible asistir. Los estaba retando y Reed decidió que lo iban a hacer, que iban a alquilar un avión privado a las 5 de la mañana. Barry McCarthy, director financiero de Netflix, objetó que esto les costaría $20,000 cuando la empresa estaba a punto de quedarse sin dinero. Estamos en camino de perder al menos 50 millones este año nuevamente. Lo logremos o no, otros $20,000 no marcarán la diferencia, respondió Reed. Alquilaron el avión depositando su fe y esperanza en esta conversación. Llegaron a las oficinas en Dallas y Reed presentó su propuesta. Deberíamos unir fuerzas. Nosotros llevaremos la parte online del negocio combinado y ustedes se centrarían en las tiendas. Encontraremos las sinergias. Será un caso en donde el bien mayor será la suma de sus partes. Le ofrecieron a Blockbuster comprar Netflix por $50 millones. Según sus palabras textuales, dijo: "La histeria de las .com es completamente exagerada e ilusoria, igual que su propuesta". Mark recuerda que tan pronto vio a John, supo lo que estaba pasando. Él estaba luchando por no reírse, mientras Reed le explicaba con toda la emoción su propuesta. Ninguno de los directores de Blockbuster hizo una contraoferta seria, ni siquiera solicitaron más preguntas o explicaciones de la propuesta. Fue un largo y tranquilo viaje de vuelta al aeropuerto, describe Mark. 2 años después, Netflix, con dudas, con miedo, con incertidumbre y con deudas, continuó sobreviviendo, pidiendo prestado a sus propios familiares y con sueldos bastante bajos para ellos mismos, sin grandes ganancias, pero después todo mejoró y explotó para tanto bien que ni ellos hubieran dimensionado su alcance. Caso contrario para Blockbuster, que se declaró en bancarrota. "Mi meta siempre fue el streaming", le dijo a una entrevistadora Reed. "Alquilábamos DVDs solamente para hacer crecer nuestra base de clientes y de información para streaming". En enero del 2007, Netflix lanzó Watch Now con 1,000 títulos disponibles para streaming. Los suscriptores del plan de $17.99 tenían acceso a 18 horas de contenido en streaming al mes, que era el contenido disponible. Era un servicio limitado, pero fue el inicio de su futuro. Para el 2010 ya habían separado completamente el streaming de los DVDs, quedándose con el streaming. En 2013, Netflix hizo algo que nadie estaba esperando, porque se convirtió en un estudio de producción. House of Cards fue su primera serie original, que por cierto, gran serie. Pagaron $100 millones por 2 temporadas, directo a David Fincher y Kevin Spacey, sin ni siquiera ver un piloto. Era una apuesta masiva, pero funcionó bastante bien. La serie no solamente fue un éxito en críticas, sino que declaró a Netflix como no solo un distribuidor de streaming o de contenido, sino que ahora era un competidor directo de grandes estudios de Hollywood y de cualquier canal de televisión. Orange is the New Black siguió en julio del 2013, otra gran serie. Y para noviembre, Netflix dijo que era su serie original más vista. Con estas 2 series volvieron a cambiar las reglas y crearon otro océano azul, revolucionando por completo su industria. Ellos hacían el lanzamiento de toda la temporada en simultáneo, no de episodios semanales como la televisión tradicional solía hacer. Todo disponible para maratonear, creando el término binge watching. Y con esto cambiaron la forma en que la gente consume entretenimiento y ahora dura días y semanas enteras consumiéndolos. Muy bueno para ellos, bastante malo para la productividad. Y aunque Netflix es visto como una historia de éxito y es uno de los grandes corporativos actuales, hubo muchas tensiones internas, porque en 1999, solo 2 años después de fundar la empresa, Reed Hastings le dijo a Mark que ya no podía ser el CEO de la empresa. Mark lo admite en entrevistas. Reed estaba preocupado. Él veía mi incapacidad para tomar decisiones difíciles, mi incapacidad para pensar estratégicamente hacia dónde tenía que ir la compañía. Mark era muy bueno y prefería trabajar en las etapas iniciales de las empresas y ya no se estaba sintiendo útil en la empresa y estaban pasando mucho caos interno con todo lo de los rechazos y todo lo del crecimiento operativo. Él mismo declaró: "Soy bueno al principio,
cuando hay 100 cosas rotas y se necesita elegir 3 que se deben arreglar para escalar. Soy muy bueno en eso, pero no soy bueno en las otras 97 cosas para continuar. Se dio el puesto de director general a Reed en 1999 y se mudó a desarrollo de producto en 2002. Dejó Netflix completamente después de ayudar a guiar a la empresa a través de su oferta pública inicial para salir a la bolsa. Reed se describe a sí mismo como la cara visible de Netflix y ambas partes, tanto Mark como él, estaban comprendiendo su aporte y al menos públicamente parecían estar en paz con la decisión de estos roles. Otra cosa fue la controversia del alto rendimiento. En 2009, Netflix lanzó un documento que se volvería muy popular llamado Culture Deck, un documento conformado por 175 páginas que definía la cultura de la empresa. Incluía conceptos como somos un equipo deportivo profesional, no una familia, y el Keeper Test, que es una pregunta que los líderes deben hacerse regularmente en la empresa. Si esta persona me dijera que se quiere ir, ¿haría un esfuerzo por retenerla? Si la respuesta era no, entonces se debía considerar dejarla ir sin hacerle ninguna retención. Netflix comenzó a ofrecer paquetes de indemnización generosos a empleados con resultados mediocres para asegurar que los de alto rendimiento permanecieran felices con un buen entorno, en un buen lugar y con condiciones adecuadas. Entendían que una sola persona podía dañar su cultura y el ambiente laboral robando energía con quejas, con mediocridad y con baja productividad. Este documento y su filosofía de libertad con responsabilidad tuvo personas que lo apoyaban mucho y otras personas que no. Abro un paréntesis para dar mi opinión, ya que durante varios años he apoyado en consultoría y en coaching temas de liderazgo y he notado que un liderazgo asertivo es la combinación justa entre ser un líder autoritario y un líder permisivo. Desde allí sale la justa medida. Todos los extremos son malos. Debemos buscar el punto de equilibrio entre esas dos, porque se necesita firmeza con flexibilidad para dirigir un equipo de éxito. La pregunta que ellos hacen no es lo que está mal. Lo que está mal es que se pueda llegar a hostigar a una persona por la percepción personal. Ese concepto que ellos distribuyen de que las empresas no son familia es un hecho maravilloso. He visto casos que cuando se distribuye el concepto de que en la empresa todos somos una familia, lo único que se está haciendo es evitar ciertas cosas obligatorias con sus empleados, pasando por encima sus horarios y las condiciones pactadas. Es mucho mejor dejar las cosas claras, con KPIs concisos, las herramientas apropiadas, acompañado de un buen ambiente para comunicar, crecer e idear de manera proactiva, pero todo en su justa medida. Y si es necesario tener estructura, KPIs y orden interno para que todos sepan hacia dónde van y cuál es el rol que se tiene que desempeñar, dejando clara las expectativas esperadas. ¿Cuáles son las lecciones prácticas que como empresarios o directores de proyectos podemos implementar? Supervivencia y adaptación constante. Sobrevivió porque nunca se aferró a un modelo de negocio estándar. Empezaron con ventas de DVDs por separado y cambiaron a suscripción. Agregaron streaming, separaron los servicios, se enfocaron en el streaming y luego se convirtieron en productores de contenido. No se aferraban a ese modelo de negocio, se atrevían a cambiar de acuerdo a lo que el mercado necesitara. Cada transición fue vista como arriesgada por los inversores, pero Reed entendía que la disrupción venía desde adentro y no desde afuera. Adicional, hicieron la apuesta en los datos. Desde el principio trató cada interacción que hacía un usuario con ellos como data. ¿Qué ves? ¿Cuánto lo ves? ¿Cuándo lo pausas? ¿Qué rating das? Su algoritmo de recomendación, Cinematheque, no solamente ayudaba a los usuarios a encontrar el contenido, le ayudaba a Netflix a entender qué tipo de contenido debería producir. Cuando decidieron hacer House of Cards, no fue solo porque les gustara la serie. Sus datos mostraban que a los usuarios les gustaba David Fincher y Kevin Spacey, y adicional le gustaban los dramas políticos. Por eso hicieron la millonaria inversión y crearon un nuevo modelo de producción. Integraron la tecnología. Hicieron la transición al streaming cuando el internet estaba listo, porque todo se estaba manejando por banda ancha. Invirtieron en contenido original justo cuando los costos de producción se volvieron más accesibles para empresas no tradicionales y se expandieron globalmente justo cuando las regulaciones de telecomunicaciones se abrieron en muchos países. Cuando Blockbuster finalmente lanzó su servicio online en 2004, Netflix ya tenía años de ventaja en logística y en algoritmos. Y cuando otros estudios comenzaron sus propios servicios de streaming, Netflix ya tenía décadas de datos sobre qué funcionaba y qué no. Y cultura de alto rendimiento. El documento del que se habló, el Culture Deck, que fue tan polémico en su momento, fue muy efectivo. Fueron transparentes sobre sus expectativas con cada contratación. Daban las herramientas necesarias para crear un buen ambiente y permitir que las personas idearan y crearan según sus habilidades. Ofrecieron salidas generosas y en buenas condiciones para quienes ya no encajaban con la cultura de la empresa o quienes no estaban dando buenos resultados. Haciendo despidos según lo que se conoce de manera humana en condiciones apropiadas, conservando a un equipo fuerte y alineado con los valores de la empresa.
empresa, porque una empresa no es una ONG, necesita generar ingresos y necesita crecer, pero creciendo con humanidad, y que cuando una persona ya no encaje, se tiene que buscar ser lo más humano posible para que en el proceso no se afecte ni su vida personal ni su vida laboral con futuras oportunidades que pueda tener. Esta política incluso Reed la aplicó con su cofundador, con Mark, donde vio que sus talentos no estaban en continuar con cosas que ya no tenía que continuar. Vio en qué iba a ser bueno y lo asignó al área en donde iba a ser bueno, dándole oportunidad de desarrollarse de la mejor manera. Esto es lo que les ha permitido conservar a los mejores y desarrollar sus habilidades natas en la posición en la que ingresan dentro de la empresa. Por el momento, han hecho muy buen trabajo en temas de liderazgo. Tenemos que seguir observando cómo continúa el liderazgo de Reed para analizar si en algún momento se distorsiona o no. Por último, visión a largo plazo con ejecución flexible. Reed tenía la visión del streaming desde 1997, pero fue lo suficientemente flexible como para adaptarse y cambiar técnicas y tecnologías según las condiciones del mercado se lo pidiera. En NewPath analizamos estos casos para mostrarte qué sirve y qué no sirve. Y adicional, te ayudamos a sistematizar tu empresa con inteligencia artificial y con la integración de liderazgo asertivo, para que no te desvíes hacia un lugar tiránico o hacia un lugar condescendiente, que de manera asertiva dirijas a un equipo de alto rendimiento. Si quieres más información, te dejamos un link en la descripción. Hoy Netflix vale más de 200.000 millones de dólares. Blockbuster cerró definitivamente todas sus oficinas en 2014. Amazon Prime, HBO, Disney y otros competidores han aparecido, pero en términos de contenido original, Netflix sigue siendo el líder y el pionero en su industria. En cuanto a Reed, sigue siendo presidente del consejo de administración de la empresa, aunque ya no es el director general ni el CEO. Mark se convirtió en mentor de startups y escritor. Netflix cambió cómo vemos televisión, cómo se financia el contenido, cómo las empresas tradicionales piensan sobre la innovación, cómo crean un nuevo océano azul sin miedo a renovarse una y otra vez. Pero también nos muestra que en los negocios no basta con ser el más grande. Tienes que estar dispuesto a reinventarte completamente cuando las circunstancias cambien. Integrar la tecnología, moverte con el mercado y no enamorarte de tu modelo ni de tus productos. Una empresa crece en medida que su líder lo haga. Ahora, si quieres ver otro caso de empresa que hizo las cosas muy bien y que ha sobresalido a pesar de los momentos difíciles, te dejo este video. Nos vemos en la próxima. Bye.